Bien, buenas tardes, noches, otro lunes más después de una ausencia de un lunes. ¿Cómo está, Carlito? Bien, bien. Gusto saludarlos a todos. Es una bendición realmente venir acá y compartir con ustedes las escrituras o la conversación, lo que sea de hoy día. ¿Cómo está la salud? Sí, más o menos. ¿Te Más o ha, menos. te ha desconocido el clima? ¿Qué es lo que...? No es la demasiadas calorías, me dijo el médico. Demasiadas calorías, entonces No no comáis sé. tanto chocolate, ¿no? No como chocolate. Menos mal, imagínate con los chocolates. Me dijo, ¿Qué es lo que fue el pan de Pascua? deje el alcohol. Esto es como un amigo cuando andaba yo así medio tosiendo y te decía, Ya. deja de fumar esa cosa. Bien, la última vez que nos juntamos hicimos un break, pero realmente la semana anterior a esa, porque esa vez fue la Navidad que hablamos, Claro. ¿te acuerdas? Hablamos un poco de eso, y la semana anterior nos habíamos quedado detenidos un poco en el tercer templo, y bueno, habíamos hablado del primero, del segundo, pero una del énfasis que le queríamos dar a al tercer templo, más que nada tiene que ver con lo que tiene que ver con el futuro, más que nada. ¿Por qué razón? Hace pocos días hicieron una encuesta entre personas de diferentes religiones, políticas y lo que fuera. Y la gran mayoría de las personas dijo con mucho, así como con convicción, son los últimos tiempos. Y no estamos hablando de creyentes. Claro. Entonces, cuando uno empieza a mirar hacia atrás, por ejemplo, hacia los años 60 o un poco más atrás, la gente no tenía esa percepción. Digamos, la gente pensaba, al punto que aún los científicos le llamaban al universo que estaba como en estado estacionario, que iba a ser eterno, Claro. y que estaba en un estado estacionario. Pero luego más adelante los científicos cambiaron, como siempre cambian, y ya empezaron a hablar mucho acerca de la expansión del universo, ¿no es cierto? Pero hoy día las personas, bueno, los científicos, ellos están diciendo algo que también lo han dicho en muchas ocasiones, que tienen relación a algo que a veces a la gente se le olvida, que es con la ley de la termodinámica, especialmente con la segunda ley de la termodinámica, que habla de que todo va al caos. Sí. Digamos, alguien lo dijo así, tú te miráis al espejo y te das cuenta que realmente esa ley se está cumpliendo. Claro, claro. O cuando deja un auto afuera sin... Mucho tiempo. Claro, se va oxidando. Entonces esa es la segunda ley, que todo va al caos. Entonces, pero ¿qué es lo interesante de esto? Que hoy día las personas, producto de qué están diciendo esto, de lo que a ellos les está tocando ver y vivir. Cosas que no se habían vivido con anterioridad. Ahora, ¿por qué al menos para mí es tan importante un poco hablar lo que hemos compartido con Carlos con respecto al tercer templo? Primero tenemos que tener la claridad y la seguridad que nosotros no lo vamos a ver. Nosotros no vamos a ver la construcción, no vamos a ver nada del tercer templo en realidad. A lo más lo que pudiéramos ver sería, se supone, el ataque a Israel de Rusia y algunos países árabes, que podríamos verlo, pero más Claro, allá... es lo que está contenido en Ezequiel 38 y 39, Claro. que es lo que miramos. O sea, es una señal el templo, pero no para el creyente. Hay que tener claro eso. Es una señal de verdad, porque la Biblia habla de los 7 años, digamos, de tribulación. Y en medio al principio se va a empezar a construir, ¿cierto? El templo. Pero no es una señal para el creyente, digamos. Sí, interesante. Y lo tengo Claro. anotado textualmente así. Pero ¿saben qué? Algo que decía Carlos, y un poco también tratando de entender un poco lo que ocurre. Hace un tiempo decíamos, cuando ¿no te acuerdas que te decía yo de Daniel? Que Daniel, a pesar de que vivía en Babilonia, Babilonia no vivía en Daniel. Po. No. Pero alguien decía hace poco, me gustó mucho lo que dijo, hoy día lo subí en realidad al Facebook, y el problema con los creyentes, vamos a llamar de los creyentes, no es sacarlos del mundo, es sacar el mundo del corazón. Del corazón del creyente. Claro. Sí. Entonces, qué tremendo eso en realidad. Y ahora, ¿por qué digo esto? Un poco, tú hablabas de las señales. ¿Tú te acuerdas cuántas señales habían la primera venida de Jesucristo? O sea, Aproximadamente las profecías que habían de cumplirse. había muchas, pero por ejemplo, como le dijo el profeta al rey, ¿cierto? Una virgen concebirá, Sí. ¿cierto? Fue lo primero importante. También se habló, que se cumplió obviamente, también el ángel le habló a la María, ¿cierto? Acerca de lo que vendría, quién era, que lo que era, lo más Sí. importante, y de dónde venía, Sí. y cómo iba a ser, digamos, puesto en su vientre. Son detalles importantes que hacen la diferencia entre Jesús y nosotros. Es importante esto de tenerlo siempre en mente. Ahora,
La Biblia tiene muchas señales. Hay que tener claro que Jesús habló de señales, ¿cierto? Cuando los discípulos le mostraron el templo, porque hay que entender que los judíos, sean creyentes o no, sienten mucho orgullo por su historia. Sí. Una cuestión, ellos son orgullosos de su historia, hasta cuando tú le empezás a decir que la cosa no es como ellos dicen, y queda, digamos, el gran problema. Ahora, Israel tiene la fortuna, de decirlo así, que es, por decir, la religión más antigua de la humanidad. No hay nada antes de Israel. De Israel, así, digamos, en cuanto a la religión, ellos son los primeros, hacia adelante. Claro, bueno, algunos podrían decirte a lo mejor alguna objeción con respecto a Babilonia. Pero no hay escrito, no hay cosas Claro. como la Biblia. O sea, Sí, ¿entiendes? sí, O sea, sí, sí, no hay- lo que Pablo claro, dice que a él le ha sido encomendada la palabra. Claro. Sí, ahora algo o sea, interesante. no hay un manuscrito así que diga, por ejemplo, hemos encontrado de Babilonia, hemos encontrado como que suena a mucha gente, pero como que uno se sube al carro de los arqueólogos. Han encontrado tablillas y cosas, pero que no es una religión completa. Ellos no tienen una base histórica y completa de los Así antecedentes. que, ay, viejo, anduviste hace... Entonces, ese es el problema. Pero sí la parte histórica israelita. Sí, ahora, Sí, bo. algo interesante con lo que estamos hablando de las señales, más de 300 señales, más de 300 profecías, pero lo importante, ¿qué es lo que es? Digamos, ahora lo interesante, no sé si es importante, que a pesar de todo eso, digamos, alguien lo decía de esta manera, si tú vienes de, no sé, tú vienes de Quilpué ahora, ¿no es cierto? No, en mi casa. Ya, de Valparaíso. Ancha, sí. Pero te imaginas si vinieras de allá y tú empezaras a ver señales, se supone que tú vas a hacerle caso en algún momento. Obviamente que sí, Pero porque cuando ¿qué uno pasa? maneja eso. Pero ¿qué pasa en realidad? ¿Hacia dónde vamos un poco? Yo quiero hacer un énfasis en esto. Yo sé que a veces vamos un poco en diferentes direcciones, pero está bien. ¿Un énfasis en qué? En la importancia de que entendamos de que lo que acabamos de conversar desde el tercer templo, que anhelan ellos que se edifique, ¿no es cierto? Y que desde el momento en que se edifica el templo, ¿no es cierto? Se supone, vamos a decirlo de esa manera, aunque no debiera decir eso, sino que es verdad, quedan 7 años para la historia de la humanidad y se acaba, ¿no? O sea, a ver, que se acaba. La historia de la humanidad, Claro, digamos. claro. Pues, vamos, O sea, no es el fin. no, pues, a ver, Eso es lo que hay que tener es claro. que hay varios fines. Claro. Pero aquí la Biblia dice que no es el fin Sí, todavía. pero lo importante, ¿qué es lo que? Lo importante, digamos, lo importante, para menos para entender un poco de la urgencia, a lo mejor de la necesidad de estar atendiendo a esas señales que se supone que se nos han dado, ¿no es cierto? Como el Señor lo dijo en Mateo 24, todas esas señales que Él dio. Pero vuelvo a reiterar, 300, más de 300, y Jesús tuvo que llorar a los pies de Jerusalén porque Claro. no conocieron el día de su visitación. Claro, po. claro que Entonces, sí. ¿hacia dónde voy un poco? Primero, tú lo dijiste, la señal del templo no es para nosotros, No. pero sí es una señal importante en el sentido, si hacemos memoria de lo que acabo de mencionar, de que desde ese momento hasta que se acabe la historia de la humanidad, ahora, cuando hablamos de la historia de la humanidad, de este mundo como tal, digamos, estamos hablando de 7 años, ¿no es cierto?, en donde llegamos a un final en donde Jesús vuelve a juzgar las naciones. Claro. Entonces, que son 7 años realmente que se acaba todo, digamos, las personas que van a estar viviendo durante 7 años se van a dilucidar su futuro eterno. Claro. En la película esta, El Señor de los Anillos, en la tercera película, un orco, sí, había un hombre que había ido a la guerra contra ellos y estaba así medio moribundo, entonces el orco levanta una lanza y la entierra. Así, dice, se muere el fin de la era del hombre. Pero cuando termina la película, dice, bienvenido a la era del gran rey. ¿De quién te podía acordar cuando De pasa Cristo. eso? Claro. Porque el hombre le pone la corona y él empieza a cantar, pues, y empieza a cantar como hablando de su tierra, como acordándose cuando era niño y corría por los lugares. Es muy bonita esa parte de la expresión, pero dice, la maldad, porque el orco representa la maldad en la película, dice, la era del hombre se acabó, matando al hombre que estaba. Pero después al final de la película, cuando ungen al rey, dice, ahora comienzan los días del gran rey. O sea, eso va a pasar con nosotros también. Va a venir el tiempo que el gran rey va a reinar sobre nosotros y sobre toda la humanidad. Entonces hay una urgencia primero para que el creyente se prepare, porque una de las cosas que más habló Cristo es de prepararse para el día en que Él venga a buscar Claro, su iglesia. ahora Mateo 24 da muchas señales, pero no todas corresponden al rapto de la iglesia. No. Por eso no hay que confundirse con esto. Yo creo que Mateo 24 tiene señales de la segunda venida, señales de la tribulación y gran tribulación, y las señales del rapto, digamos, de la iglesia. Son 3 cosas separadas que no podemos así como tomarlo todo y decir, mira, esto es.
Entonces es importante tener en mente eso. Es como cuando dice, por ejemplo, no sé si tú te acuerdas de un himno que se cantaba, no me acuerdo si un himno, un corito, que decía, a ver, de oriente a occidente vendrá y habla de Cristo, y la iglesia lo cantaba, ¿Ya? pero habla justamente porque si uno lee el texto está hablando de la venida de Cristo a poner su pie sobre el monte de los olivos, su segunda venida, no el rapto de la iglesia. Claro, claro. Sí. Es que es el problema, hace muchos años atrás, yo me acuerdo que fuimos, a lo mejor también tú, yo creo que también andabas tú, cuando todavía estaba José a cargo, fuimos a un retiro de Santiago para allá, no sé a dónde, ya fui. Y a mí me tocó enseñar sobre la tribulación, un poco la tribulación. Sí, porque estaba el Gastón Merino también. Claro. Entonces yo estaba estudiando, y de repente mi hijo se acercó y dijo, ¿para qué estás estudiando ni la tribulación? Era chico. Y me empecé a explicarle y le dije que, pero nosotros no vamos a vivir esto. ¿Y para qué lo enseñar? Me decía. Digo, no lo vamos a vivir. ¿Para qué lo enseñáis, papá? Si nosotros no lo vamos a vivir, me decía, no lo enseñé mejor. Pero en realidad es verdad, no lo vamos a vivir, pero es importante tener en mente lo que va a pasar si es que nosotros nos quedamos. Porque también está escrito para ver qué pasa si nos quedamos. Porque es el peligro que podemos correr. Es el peligro que todos los creyentes pueden correr hoy en día, de quedarse, de no entender bien lo que hay que hacer y quedarse. Yo tengo el asunto de escuchar todos los días estudio bíblico, tanto cuando voy al trabajo como me demoro 45 minutos, y he escuchado a varios predicadores, predicadores así. El último que estoy escuchando es ¿cómo se llama? Que murió hace un tiempo atrás. Adrián Roger. Entonces está escuchando alguno, él es bautista. Sí, él es viernes. Él se murió, sí. No sé si, pero bueno, uno dice, pero su enseñanza es como bien tajante. Tajantísimo. No da. No es tajante. No da lugar a dudas ni cosas de esa naturaleza. Yo he escuchado muchos de sus estudios bíblicos y me parecen buenos, pero otros encuentro que son muy duros, muy duros. No está mal ser duro, pero también hay que tener un poquito de entender un poco el corazón de las personas y todo lo que pasa. Y también escucho a través de la Biblia, ¿cierto? Con J. Vernon McGee, a mi pastor Chuck, ¿cierto? Y a Salvador de Lutri, que son los 4 o 5 que más o menos escucho, y a pastor Raúl. Y ahí yo me doy cuenta más o menos y me hago un esquema general de lo que está y lo que ellos dicen, y es verdad en varios aspectos. Lo que decía yo, hay señales que son importantes, pero no todas las señales a nosotros nos van a servir en un momento. Y eso hay que tener claro. Ahora, la señal del templo es importante por una razón para el creyente, que se cumple lo que la Biblia dice. Justamente. Ahora, tú no vas a estar, los que estamos acá no vamos a estar ese día, pero la gente que se quedó y no entendió, se va a darse cuenta que la Biblia decía y hablaba de ese tercer templo. Y es importante tener en mente. Ahora, haciendo investigaciones, ellos quieren juntar $100,000 para comenzar a construir el templo. Sí. Ellos están practicando las alabanzas que van a cantar, están preparando a la gente. A ellos les falta un solo aparato para comenzar. El arca del pacto de la alianza. Pero dicen que está enterrada. Eso te iba a decir, que ellos piensan que en el monte donde se edificó... Se fue el sonido, dice alguien. Sí, pero estamos con sonido, lo acabo de chequear acá. En el monte donde se hizo el primer templo, dicen que está enterrada debajo. Sí. Y yo me acuerdo que el pastor Raúl una vez nos trajo una copucha cuando viajaba más seguido, cuando era más joven, y nos contó una vez que le habían dicho que habían encontrado el arca, pero que rápidamente habían tapado los túneles por donde estaba. Si nos contamos, hablando de entre 20 y 25 años hacia atrás. Entonces, claro, o sea, ellos están esperando eso. Ahora, ellos, hay que entender una cosa, Israel no ha creído en Cristo, por eso van a hacer el tercer templo. Porque el templo representa el sacrificio de animales. Ahora, no sé si tú hayas escuchado, hay un gran conflicto también, se dice, con el tercer templo. ¿Por qué razón? Porque hoy el pueblo de Israel está, digamos, llegó un momento en producto de que no tenían templos, de que había que reemplazar sacrificios de los animales y todo, ¿no es cierto? Que lo reemplazaron por el Talmud, ¿no es cierto? Por la Torá, de toda la explicación que ellos dan de la Biblia, que hicieron los fariseos. Entonces, que hay una cierta, no sé cómo llamarlo, gente que está como en un nivel y que si el templo se llega a hacer, esas cosas, ellos van a quedar de lado. Entonces son como gente que se está oponiendo a que el templo se haga, porque el templo va a ocupar el lugar que tiene que ocupar, pues, digamos, los sacrificios de animales, los sacerdotes como corresponde, porque en este caso son estas personas que están por sobre eso. No sé si he leído algo de eso. Claro, pero lo que sí he leído harto el tema es que la mayoría de las tribus están perdidas. Sí, bueno, eso sí. No se sabe quién es, no se sabe, o sea, saben los que lo más importante en este caso vendrían siendo los levitas,
pero el resto de las tribus no se sabe bien quién es de Rubén, No hay quién un es, registro claro, genealógico. pero el que sabe dónde están es Cristo, Sí. o sea, nuestro Señor, y en algún momento tiene que mostrar para que puedan continuar, para que sean realmente. Ahora, a mí se me dijo a mí que ellos estaban cavando y dijeron, uy, encontramos los restos del templo. Y estaban felices hasta que empezaron a preguntarse, ¿y tú, de dónde soy tú? ¿De qué tribu soy tú? No sé, ¿y tú? Tampoco. Dejemos acá nomás esto. Dejémoslo acá, pues, si no. Claro, por temor, pues. No somos Israel, no somos levitas. ¿Tú soy levita? No, y tú también, yo, ¿no? Ahora, se dice que el apellido de las personas que van a servir es Cohen. Sí, eso lo escuché hace muchos años atrás. Sí, es verdad eso. Y nosotros teníamos un actor Un actor. que se fue Alejandro justamente en esos momentos a Israel a servir a... ¿Viste? Sí. Entonces es interesante esto. Ahora, como le digo, las señales de Mateo, ¿cierto? Como lo dijimos para que las personas entiendan mejor, algunas son de la tribulación, algunas son del rapto de la iglesia, y algunas también son, que se me está olvidando, del conflicto que hubo después de la muerte de Jesús, después de la resurrección y la ascensión, ¿cierto? En el año 70. Todo está mezclado ahí. Sí. Por eso hay que tener claro que... Ahora, que no va a quedar piedra sobre piedra. lo que va a hacer, ¿cierto? La tribulación va a terminar con un tiempo, con una era del hombre, y va a comenzar otra. Sí. Pero no es el fin del mundo, no es que va a venir como así como el planeta de Superman, que explotó así. No, eso no va a pasar, eso no va a ser así, porque tiene que haber un gobierno aquí. Aquí nunca ha habido un gobierno reinado por Cristo en la tierra, no ha habido. El hombre ha reinado, ¿cierto? Y Satanás obviamente... Pero ¿no has escuchado que dicen que está reinando hoy día y que hay algunos elegidos en el cielo que están reinando con él? Oye, ¿quién te enseñó esa doctrina? No, sí. ¿No lo he escuchado? No. ¿Tú me dijiste o alguien me dijo que también había ahora que no era mujer? Pero eso que te digo yo ciertos reformados creen eso. Ciertos reformados creen que hoy estamos en el milenio y que Cristo está reinando con un grupo de personas. Digamos, yo sé que pero es una realidad, digamos. Así como hay otros que dicen que realmente Cristo no puede venir si no se predica el Evangelio. Eso todavía sigue estando vigente en algunos lugares. Y los otros son los que creen que todos bajamos de un viaje. Ahora, obviamente nosotros... ¿Así como un ascensor? Claro. Nosotros no creemos aquello. No, Ahora, pues. algo importante, en Amós, yo sé que tú lo has leído 3:7, dice el Señor que Él no va a hacer nada sin que se lo anuncie sus siervos los profetas. Claro. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque realmente lo que la Biblia dice, lo que nosotros estamos enseñando, está profetizado y porque la Biblia habla claramente o predice el futuro. Claro que sí. En Daniel capítulo 2 a Nabucodonosor se le dijo con claridad cómo iban a ser las cosas, justamente con lo que estamos hablando ahora, de la época de los gentiles que termina, comienza la época de la tribulación o del anticristo, Claro. Luego viene Cristo con el reino milenial, luego viene el reino eterno. Claro. Entonces, el fin, digamos, como decíamos, hay varios fines en realidad. Por eso te digo, pero aquí lo que dice, ¿cómo se llama? Amós, ya dictó Dios lo que teníamos que saber. Sí. Por algo hay 39 libros y 27 en el Nuevo. O sea, ya se dictó. Libros. No hay nada más que dictar. No. Si Dios quisiera seguir escribiendo, estaríamos escribiendo todavía libros. Sí, es verdad esto, hay que tenerlo claro. Son 66 libros, ¿cierto? Que son el canon de las Escrituras. Y hay que tenerlo claro que es así. Ahora, no hay más revelación, no existe ningún tipo de revelación, ni del futuro, ni del pasado, ni del presente. Dios ya dio todo lo que tenía que decir y ahora nosotros tenemos que hacer lo que dijo el apóstol Pedro, estar atentos como a la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra en la oscuridad. O sea, ese es nuestro legado, esa es nuestra vida, nuestra visión y pasión son las Escrituras. Si nos saltamos de ella, tú vayas a decir cualquier cosa. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo recién a estas personas? O sea, es que estas personas, acuérdate que ellos alegorizan la Escritura. Entonces, al alegorizar la Escritura, tú puedes hacer lo que quieras. Nunca va, digamos, nosotros creemos en el método literal gramatical, eso es lo que nosotros creemos, pero ellos no creen eso. Por eso dicen todas estas aberraciones de repente. Como alguien decía, si fuera así, la cola del diablo o la cadena del largo es bien larga. Mi pregunta es, ¿las palabras del Señor Jesucristo son una construcción artificial o son una vivencia? ¿Qué es lo que son realmente? Sí. Porque mucha gente dice, no, el Señor hizo una construcción artificial para explicarle. No creo en eso. No. Cuando hablamos del capítulo de Lucas 16, donde habla de Rico y Lázaro, ¿es una construcción artificial? No, le puso nombre a Lázaro, ¿vale? Obviamente, si no fuera así. ¿En escatología se puede ser tan dogmático? A ver,
Yo creo que sí. En ciertas cosas uno puede ser dogmático. ¿Por qué? Porque la escritura, al menos yo tengo una particularidad, que es cuando enseño cosas de escatología, yo empiezo a tomar los textos de la Biblia y puedo saltar de uno a otro, a otro, a otro, sin tener que explicarlo, porque la Biblia se explica sola, ¿entiendes? Claro. Y no hay una necesidad. Yo creo que, al menos personalmente creo que sí, creo que las personas que lamentablemente hacen de la escatología un mal uso, lo hacen porque alegorizan demasiado la escritura. Entonces, La escatología significa eventos del futuro, sí. por si acaso, mi hermano, para que sepas qué significa eso. Eventos del porvenir. El porvenir lo llaman, también. Para que la escatología sea buena, tenga una base, un fundamento sólido, tiene que haber sido dada por Cristo, tiene que los discípulos haber hablado de ella, y el apóstol Pablo la ha mencionado. Esa es una doctrina. Ahí a veces hay puntos que la Biblia menciona sobre un tema, que si no está mencionado en los otros, entonces sí, puede ser como una especie de recomendación o algo así, pero no una doctrina completa. Algo muy simple en realidad. Digamos, quiero leer un texto en 1 Corintios 15. ¿Por qué razón? Porque hablábamos del fin. Y si nosotros no creyéramos lo que predicamos, y si creyéramos otra cosa, estas cosas que el apóstol Pablo dice no se podrían efectuar ni ejecutar. Por ejemplo, dice: más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Esto es importante. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. De ahí, aquí es importante y queremos que nos hagan preguntas. Luego, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso es que Él reine hasta llegar puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Digamos, si no existiera el milenio, como dicen algunos, si el libro de Apocalipsis fuera ficticio o fuera, ellos le dan otro nombre, que es algo que aconteció ya, es pretérito ya, no se podía ejecutar nada de esto. ¿Por qué? Porque para que se ocurra esto, primero necesariamente tiene que haber un reino. Dice, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Algo interesante. Si vamos al libro de Apocalipsis, por favor, al capítulo 19, si me ayudas, Carlos. Sí. En el capítulo 19 encontramos algo que ocurre con dos enemigos. ¿Te acuerdas quién sería? El anticristo y el falso profeta. Está al final del capítulo 19. Esto es para que lo cuestionemos realmente como corresponde. Después de que Él viene, ¿no es cierto? Desde el verso 19, en el 19, 7 y 8 dice lo siguiente. Dice, viene a ver, el ángel, no. ¿Qué dijo? ¿19? Yo digo el 19, pero es después del 11, después que Él viene por segunda vez. Dice, el 7 y el 8 dice: gocémonos, alegrémonos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero, su esposa se ha preparado, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, ¿ya? Esa es la boda de la iglesia con Cristo, ¿no es cierto? Sí, sí. Luego, en el verso 11... dice: entonces vi el cielo abierto, un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel Verdadero, con justicia juzga, pelea, sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo, estaba vestido de ropa teñida en sangre, su nombre el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esa es la iglesia, ¿ya? Pero ¿hacia dónde voy? De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muro tiene escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid congregados a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, de fuertes, de caballos, de jinetes. Ya, y sigue hablando. El 19, lo más importante, dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Pregunta:
Si no existe milenio, perdón, si no existe tribulación ni gran tribulación, si estamos en la gran tribulación como algunos piensan o dicen, o estamos en el milenio y nunca existió esto, ¿en qué momento Cristo va a poder hacer lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, someter a todos sus enemigos? No hay, no hay. Tiene que existir tiene que haber un enemigo para ser sometido. Y gran tribulación. Claro que Entonces sí. aquí está diciendo este es el final de la gran tribulación. Y dice claramente, voy a leer de nuevo. Y la bestia, por lo que nos dice anteriormente, dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, contra su ejército. Y la bestia fue arrestada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Fíjese que aquí es tan interesante esto, ¿por qué? Porque hasta este momento, la otra vez, no sé si alguien me preguntó con respecto a dónde iban los muertos y si habían muertos en el milenio, ¿ya? En el milenio. ¿Ya? Si había Si va a haber gente que va a morir. Claro, ya. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que aquí, nosotros sabemos que hay un lugar de tormento, ¿no es cierto? Lucas 16. Sí. El lugar de tormento sigue estando presente y vigente. Ahí van a dar las personas hoy día que mueren sin Cristo, ¿ya? Y van a seguir yendo hasta la época del rey, de la tribulación. Recién aquí vemos aparecer el infierno, si pudiéramos llamar, que es el lugar que arde con fuego y azufre. Los primeros individuos que van a ir a dar a ese lugar, ¿quiénes son? La bestia y el falso profeta. Entonces, lo interesante, ¿qué es lo que es? Que si uno sigue leyendo esto, vamos a dejar el capítulo 20, dice, fíjense que es interesante no solo la tribulación, la gran tribulación, aún el milenio. Voy a leer de nuevo, si tú quieres me ayudas. 1 Corintios 15 que leímos recién. ¿Ya? El verso 20 y 21. Ya. Ahí nos dice claramente que es preciso que Él reine hasta haya que ha puesto a todos sus enemigos debajo. El 20 y el 21 de 1 Corintios 15. 15 Reina Valera. Veamos. Ya. Vamos. Ya, dijiste 20 y 21. Veamos. Claro. 20. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Sigue para abajo. Porque por cuanto la muerte no entró, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque es preciso, es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo será destruido, es la muerte. Fíjese que es interesante cuando uno empieza a mirar esto como lo estamos leyendo, porque hablábamos de los fines, vamos a decir los fines. Por ejemplo, si pensamos el primer fin que yo te decía, ya, primero el fin de la era de la iglesia, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya, un fin, Claro. Los creyentes se van. Sí. Luego comienza la tribulación y la gran tribulación, que culmina con la historia de la humanidad, como dijimos, Sí, de porque se historia del acaba hombre. la historia de la humanidad. Por eso hacíamos la mención de lo importante que es cuando uno empieza a escuchar noticias acerca de que quieren edificar un tercer templo, que son noticias que debieran a nosotros como creyentes traernos a la memoria, entrar a preocuparnos, porque nosotros no lo vamos a ver. Y si eso ya está en la palestra y está en las noticias, significa que el rapto de la iglesia Está es cercano. justamente. Sí. ¿Por qué? Ahora, y vuelvo a reiterar, lo importante que es lo que es, que desde el momento en que eso comienza a suceder, Daniel 9:27 dice que en una semana da un pacto, hasta son 7 años y se acaba esa era. ¿Por qué? Porque es lo que dice aquí. Viene Cristo con la iglesia a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Y ahora, y no es un texto, así, cuando uno va al libro de Ezequiel, de Zacarías capítulo 14, dice Jehová viene con todos sus santos. Claro. Judas dice lo mismo. Pero lo importante, ya vimos aquí en el capítulo 19 que ha sido puesto o eliminado, vamos a decir, como dice Corintios 15, 2 enemigos. El anticristo Claro. y el falso profeta. Pero ¿quién falta? Falta Satanás. Ya. Y si vamos al capítulo 20,
Entonces se da cuenta que no podemos dejar de decir ¿20 de qué? del capítulo de Apocalipsis. Eso, 20 Apocalipsis. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Fíjese que aquí Satanás no es erradicado todavía, No. solamente es sujeto. Ahora, ¿por qué? Porque aquí también hay algo interesante que hay que discutir, que es lo que es. El reino milenial se caracteriza, primero, nosotros, según nos dice 1 de Juan capítulo 3, que seremos similar a Cristo, ¿no es cierto? No vamos a entrar con carne y sangre, No, y sangre no van. nosotros no. Nosotros primero vamos al cielo. Claro. En el cielo, ¿no es cierto?, se preparan las bodas del Cordero, o sí, las bodas, las cenas son en la tierra, nos casamos con Cristo, la iglesia, volvemos con Cristo, pone su pie sobre el monte de los olivos, dice él que juzga ¿a qué? A las naciones. Sí. ¿Y qué le dice a las naciones? A los de la izquierda, al infierno. Recuerden por favor los de la izquierda. A los de la derecha, ¿qué le dice? Venid bendito de mi Padre, por eso yo soy ¿A de la qué? derecha. A heredar el reino preparado. Para vosotros. Así. Entonces ese reino es tan importante. ¿Por qué? Porque en ese reino van a entrar personas vivas, de carne y hueso, Sí. que van a salir de la gran tribulación Sí. sin la marca de la bestia, ¿no es cierto? Sí. Y algo interesante, Y la que gente... van a tener familia y que van a seguir teniendo vida Sí, normal. y algo importante que quiero destacar. La gente se pregunta cómo en un periodo, porque hay algo que para mí es tremendamente gravitante. ¿Por qué Satanás, Dios y Cristo lo han dejado atado? Porque lo va a volver a usar Dios. Satanás ha sido usado muchas veces él. Esto es parecido a Adán y Eva. ¿Por qué Dios no al tiro puso... Satanás no estaba al principio. No sabemos cuánto tiempo va del capítulo 1 al 3. En tiempo no lo sabemos. Nadie Sí, sabe. del 1 al 1 Claro, al claro. Tendientes sí no sabemos. Pero acá, por ejemplo, 1000 años que la gente va a estar en paz sirviendo al Señor. Pero no vamos a saber si ese corazón realmente ama a Dios. Hacia allá. Ahora, ¿qué es lo interesante? Primero que nada, porque la Biblia... Mira, vamos a leer un poco más abajo, porque quiero verlo. Dice el verso, les digo al tiro, verso 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales como la arena del mar. Uno podría pensar, bueno, son pocas las personas que van a entrar al reino milenial vivas. Pero cuando uno habla un poco de, ¿cómo se llama esto que tiene que ver con la cantidad de personas? Tiene un nombre. La demografía. La demografía. ¿Tú sabes que hasta el año 1940 la población mundial no era tanto? No había tanto. Pero hoy es la locura. No, pero en un periodo de 30 años, 50... Se ha duplicado, somos casi 8.000 millones de personas. Y hasta el año 40 o al año 1800 y tanto éramos 4.000 millones. Claro. Y estamos hablando de que 1000 años, son 10 siglos, ¿no? Sin contar con todas las guerras. Sí. Entonces, uno no puede sorprenderse de que aquí haya crecido tanto o haya una demografía tan grande, primero que nada, ¿por qué? O primero que todo, primero porque el mundo va a ser un mundo ideal. Un mundo en donde las personas, tal como se describe, alguna vez hablaremos del reino milenial, es un reino ideal, digamos, va a ser ideal en todos los Es que eso es aspectos. lo que- Tú vas a poder tener, si querés, 20 hijos y lo vas a poder alimentar a los 20 hijos, po. No es como ahora, como dice Apocalipsis, que la gente va con el sueldo de una persona que alimentaba a una familia, la vas a alimentar por un día. No va a haber lo que hoy tenemos en el mundo, que es lo que es inflación. Claro. Entonces, no hay que por eso pensar cómo tanta gente sigue. Ahora, vuelvo a reiterar a donde íbamos al asunto, de por qué es tan importante entender y creer lo que la Biblia enseña. Tenemos 2 enemigos que han sido sujetados, tenemos un tercero. Ahora este tercero, según lo que nos cuenta la Escritura aquí, voy a leer de nuevo el texto, dice... Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Fíjate que nos está diciendo lo que tú mencionabas, que a pesar de estar en un reino ideal, hay miles o millones de personas que el corazón de ellos no es con Cristo. No, pues no. Digamos, que no se sublevan hasta este momento que ha llegado Satanás de alguna manera, no sé cómo llamarlo, a decirle vamos, hagámoslo. Rebelarse contra...
hasta este momento no lo hacían. ¿Por qué? Porque tal como dice la Escritura, el Señor iba a gobernar como corresponde gobernar. O sea, dice con vara de hierro, pero dice que con una justicia justa. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad de Amai, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Fíjate que aquí ya hay 3 enemigos. Ahora, miren qué interesante es esto. ¿Por qué? Lee de nuevo 1 Corintios 15. Déjame. El 20 y el 22 creo que me parece. Déjame, ya, 1 Corintios 15. 22 por ahí. Ya, voy allá. 24, 20, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo enemigo, todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado o por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Sigo? Sí, fíjese qué interesante. Aquí está hablando de lo que acabamos de ver. Si no existiera el milenio, si no existiera la tribulación, difícilmente tus enemigos van a ser puestos bajo los pies. Pero lo interesante es que si volvemos al libro de Apocalipsis, al capítulo 20, versículo 11 ahora, dice: y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado delante de él, del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Si yo busco esto y voy a 2 de Pedro capítulo 3, cuando dice que se va a deshacer, que como que los elementos que hoy día unen, ¿no es cierto?, se van a romper y todo va a desaparecer. Pero lo interesante, ¿qué es lo que es? Vuelvo a mencionar. Dice que es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo, ¿cuál es? La muerte. ¿En qué momento la muerte es apartada? Aquí está, pues. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Fíjese que aquí es interesante. Primero, volvamos a mencionar las cosas, ¿ya? Cristo ha venido a buscar su iglesia, ha comenzado la tribulación, la gran tribulación, ¿no es cierto? Cristo ha vuelto, ¿no es cierto? La gente ya ahí se engañó, se dejó engañar, hubieron otros que no. Ha venido el reino milenial luego del juicio. El reino milenial ha sido un reino increíble, pero lamentablemente dentro de ese reino milenial hay gente que no puede ir. ¿Dónde no puede ir? Lo que dice el libro de Isaías, dice que en ese lugar no pueden pasar personas que no sean santas. Porque estamos hablando que después del reino milenial, ¿qué es lo que viene? Si yo voy al capítulo 21, yo me estoy adelantando, pero quiero que entendamos la idea. ¿Tierra nueva? ¿Ah? Sí, pues si no hay más, hasta ahí llegamos. Y ahí no va, esa gente no puede ir. Entonces, si te das cuenta la necesidad de que Dios usó a Satanás para última hora, hacer como lo que decimos, el último arneo, sacar a los últimos enemigos, a esos encubiertos, a esos que están ahí. Yo me apasiono en realidad, ¿sabes qué? Realmente a mí me apasiona esto, porque de verdad yo me maravillo de la palabra de Dios. Pero si es muy clara. Por eso digo, eso es lo que voy yo, cuando que decía alguien recién, ¿se puede ser dogmático? Sí. Porque lo que ellos, es como, ¿sabes qué? Yo hablaba con una prima hace poco que tiene una idea media rara. Y yo le decía, claro, es alucinante todo lo que tú me decís, pero yo no tengo asidero bíblico para lo que tú me decís. Sí. Estas personas, para decir lo que ellos dicen, tienen que decir que el libro de Apocalipsis no sirve. Es pretérito que le pasó en el año 70 y que no hay más. El milenio no existe para ellos. Pero si el milenio no existe, ¿cómo miércoles va a suceder esto? Y algo interesante, si usted lo piensa bien, hasta este momento que estamos hablando aquí, hay un grupo de personas que ¿dónde estaban? En el lugar de tormento. Sí. Pero van a ser sacados. ¿Para ser echados dónde? Al lago de fuego. ¿Quién está en el lago de fuego y azufre en este momento? Los dos personajes que... Tres ya. Claro. Satanás, el anticristo y el falso profeta. Claro. La Trinidad Por eso satánica. dice, justamente, fíjese lo interesante, dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo. No va a existir este cielo y esta tierra. Y algo interesante, por favor, el libro de Daniel da 2 fechas, no sé si habéis fijado en el capítulo 11, que dice, y los que esperan hasta tantos días, da un periodo de 45 días, sí, en donde Dios va a restaurar la tierra
esa tierra que va a quedar dañada por la batalla de Armagedón y por todas las armas químicas, Dios la va a restaurar. Como dice Romano, yo por eso, ¿verdad? Perdónenme. Como yo, dice Zacarías, cuando el Sí. Señor ponga su pie sobre el monte de Sí, los pero olivos, el amo la monte se va a palabra, partir en amo la medio. palabra cuando dice Romanos que la tierra gime deseando Ser que los hijos de Dios sean manifestados, y redimidos. porque ella sabe que va a ser restaurada como al principio. Pero interesante, esa tierra que ha sido restaurada para el milenio desaparece. Obvio que sí. Dios la hace desaparecer. Aquí O sea, está. cumple su trabajo, cumple Justamente, dice, su momento. delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y O sea, ya no ningún son lugar se encontró importantes. para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y fíjese lo interesante. Y el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Mira el verso 14, que es alucinante. Léelo tú, por 14 favor. de cuarto, El mamá. 20:14 ¿De qué? Pues, ¿de qué libro? de Apocalipsis. 20:14, vea. Déjalo colocarme los binoculares. 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Para. Vuelva a 1 Corintios 15:23. Vamos allá. Aquí. Pero cada uno en su debido orden. Cristo a las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque Sí. es necesario Que Él reine hasta. que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos. ¿Y por el debajo postrer de sus enemigo? pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y aquí estamos. Sí, pues. Y aquí es Dios, saca ya la muerte, digamos, se acaban todos los enemigos. ¿Y qué es lo que viene? ¿Cierto? El reino eterno. reino Ahora, eterno. algo muy interesante que yo también quería mencionarlo con respecto a lo que estábamos viendo y aprendiendo. Una de las cosas que ocurre con la aparición del tercer templo, ¿no es cierto? O sea, sabemos que el tercer templo, primero que nada, o primero que todo, el anticristo, ¿no es cierto? Que ya va a estar siendo movido, va a ayudarle a Israel ¿a qué? A reconstruirlo. Claro. Ahora, algo interesante. La Biblia dice algo que no es menor. Voy a leerlo y ahí lo comentamos, Carlito. Así que acompáñame, vamos juntos a Tesalonicenses 2, segunda Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 1 adelante, yo lo leo y de ahí nos detenemos un poco. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, aquí está hablando del rapto de la iglesia y de la segunda venida. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de la segunda venida. ¿Ya? Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá que la segunda venida sin que antes venga a la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vamos despacio. Primero, dice que Cristo no puede venir por segunda vez si no se manifiesta ¿qué? La apostasía. Ahora, la apostasía o el hombre de pecado, ¿no es cierto? La Trinidad satánica de Apocalipsis 13, Apocalipsis 6, no pueden aparecer si, dice aquí, seguimos leyendo más abajo, por favor. Dice, y ahora el 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste. Está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene. 2 veces ha dicho lo mismo. Que este no puede aparecer si no se es quitado del medio que él lo detiene. Claro. ¿Quién lo detiene? La iglesia. Entonces se manifestará aquel inicuo que en el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Quiero detenerme en algo, Carlos, y tú quiero que me rebatáis, tenéis que rebatirme como quieras tú. Quiero detenerme en algo muy simple, la apostasía. La apostasía, para que pueda ser apostasía genuina, tiene que ser primero que nada un creyente. Sí. Porque un no creyente no puede apostatar, No. porque apostatar ¿qué significa? Abandonar, pues. O volverse atrás. Abandonar o volverse atrás. Pero es lo que es la señal que da de que va a haber un abandono masivo de la fe. Eso es lo que tiene que ser aquí. Pues, Para que se allá dé. quiero que apuntemos. Claro. ¿Por qué? Perdón, Carlito.
Por eso yo estaba hablando la otra vez con Carlito cuando hablábamos del primer templo, el segundo templo, yo hablaba del tercer templo más que nada como eso, la importancia de entender que si empezamos a ver las noticias, empezamos a ver que Israel, empezamos a ver que los judíos, empezamos a hablar de lo que tú dices que están juntando $100,000, porque están hablando del tercer templo Sí, ya. pues, sí, pues. Entonces eso a nosotros como oyentes debiera preocuparnos porque nosotros no vamos a ver eso. Eso significa que la venida de Cristo realmente es inminente. Claro, pero también no nos preocupamos porque no lo va a ver, pero es una señal de que se está organizando lo que la Biblia dice. Por eso, que la profecía es clara. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras... De hecho, yo vi un video donde ellos están así como en unas gradas, cantando y preparando las trompetas y todo, y alababan a Dios, y se están preparando para ese momento. Entonces lo tremendo, ¿qué es lo que es? Que de repente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que realmente, como acabas de mencionar tú, ¿qué es lo que va a haber? Un gran... Abandono masivo de la fe. Ahora, la pregunta es, ¿Y quiénes van a hacer eso? los creyentes, si no hay otra persona que haga eso, si no son los creyentes. A eso es lo que estamos apuntando un poco, a la necesidad de estar velando y orando como Jesús enseñó. Ahora nosotros mismos tenemos que ver si no somos apóstatas o si somos realmente creyentes. Porque el apóstol Pablo dice, examinaos Vosotros mismos, vosotros probados mismos, si estáis probados si estáis en la Dos fe veces o se no. lo dice, en primera ¿Sí? y en segunda de Corintios. Entonces, ahora, con respecto a lo que tú decías, de que 2 veces el Señor dice por qué el anticristo no se presentó, es por una razón específica. ¿Qué detiene que La esto se iglesia. mueva? Son los justos. Sí, pues la iglesia. Pero los justos, ¿por qué el Señor no destruyó de una Sodoma y Gomorra? Porque no había justos e injustos. Uno, Sí, pero sí, había no, sí uno. lo sé. Pero por eso no se destruye. O sea, si uno detuvo un poco el juicio, lo retrasó un poco, ¿cierto? O sea, a la conclusión que yo quiero llegar es que Señor, no son muchos los justos. No son muchos. Por eso Adán empezó con 50. Yo siempre digo algo, a mí me impresiona mucho la palabra muchos. Claro. ¿La has leído? ¿Entendí? Por ejemplo, cuando uno leamos, por ejemplo, en Timoteo, cuando Pablo está hablando, o el mismo Pedro, por ejemplo, cuando hace presente acerca de que el tiempo que viene va a ser un tiempo en donde va a haber un gran engaño y donde va a haber gente que va a hacer de la religión una mercadería de las personas, y dice abajo, y muchos seguirán sus disoluciones. Entonces, hoy día yo a veces he sido majadero con esto. A mí me encanta de Jesús. Me encanta lo que él dice, creo que yo lo he leído tantas veces, pero sobre todo con las señales, y la señal más clara que él les dice a ellos es cuando vean lo que tú decías, todo eso que habla en Mateo, Lucas y en Marco, porque Juan no lo dice, Juan no habla de esto, Sí, no. y habla de esto, pero alguien puso algo ahí que no sé qué es lo que es. No, están afirmando nomás que el libro de Apocalipsis es un libro maravilloso, Ya, extraordinario, Jorge Altino Pay y esas cosas. y dice, ya, bueno, déjenme seguir leyendo, habla de lo que tú decías, ¿no es cierto?, que va, la señal es Israel. Y dice en verso 30, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hay una generación que no va a morir. Creemos que podemos ser nosotros. Yo creo que somos nosotros. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonerías, embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Fíjese que lo interesante es que aquí Jesús está hablando de algo que es... A ver, ¿cómo lo puedo decir? Es tan tremendo porque dice, voy a leer de repente, venga de repente. Esto es, no sé, cuando de repente tú vas cruzando la calle de una manera descuidada y mira, y de repente viene un auto, de repente viene, te atropelló el auto. O te tocó la bocina y quedaste. No, también ya me ha pasado, se quedado con el corazón en la mano. Se le salió el alma. De repente, dice aquí, venga sobre vosotros aquel día. ¿Qué día? El rapto de la iglesia. Obvio que sí. Dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan la faz de toda la tierra, velad pues en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Claro. ¿De qué? La gran tribulación, La tribulación. y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lo interesante, ¿qué es lo que es? Me gusta. Dice, más abajo después sigue diciéndoles a ellos que tengan cuidado, ¿no es cierto? Que no sea que se carguen sus corazones glotonerías, embriaguez. Tú hablas otra vez de la embriaguez, diversos tipos de embriaguez. Pero lo más importante, los afanes de esta vida. Hay un texto que a mí me encanta en el libro de Jeremías.
Nosotros siempre lo hemos dicho, lamentablemente la iglesia se parece demasiado a Israel. En Jeremías capítulo 3, que es un llamado que hace Dios a ellos, que no es un llamado diferente al que le hace a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis le dice a la iglesia de Éfeso, ¿te acuerdas? Tengo contra ti una iglesia muy activa, Claro. con muchas actividades, ¿no es cierto? Con muchas cositas. Pero le dice a ellos, ¿saben qué? Tengo contra ustedes que han dejado ¿qué? Su primer amor. Y no solo eso, sino que le dice que lo tomen de nuevo. Porque si no, hay una palabra muy importante, ¿por qué? Porque si no lo hacen, ¿qué es lo que va a suceder? Va a quitar su candelabro, no va a haber ninguna... ¿Qué significa eso? Podemos negar estas cosas, podemos negar, como dice el pastor Chuck, cuando dice más adelante a la iglesia de Sardis, si no me equivoco, si no corríjanme, quitaré tu nombre del libro o borraré tu nombre del libro de la vida. Está jugando, Dios está describiendo cosas porque, o porque es una realidad. O lo que el apóstol Pablo dice cuando no vaya a ser que siendo heraldo venga a ser eliminado. Y aquí fíjense que lo que le dice en Jeremías, capítulo 2 o capítulo 3, cuando le hace presente de que él no los entiende a ellos, dice, me han dejado a mí fuentes de agua viva, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que han hecho? Cisternas Han rotas. cavado cisternas para sí mismos. Y dice, y se han ido tras lo que no aprovecha y se hicieron vanos. Yo lo digo una vez Vacío, más, en realidad. lo Vacío. digo de nuevo. De repente la gente, el apóstol Juan dice, amados, no améis el mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Y es lo que yo decía recién, a veces la gente, alguien decía que le decían a un predicador que le hablaba a los jóvenes, por favor saque a mi hijo del mundo, sálvelo del mundo. Y él decía, ¿sabe qué? El problema no es salvarlo o sacarlos del mundo, es sacarle el mundo del corazón. La iglesia y a veces muchos creyentes lamentablemente están enraizados en esta vida. Y perdemos esa... Yo vuelvo a reiterar, yo creo que nosotros tenemos que hacer solo una cosa como Jesús dijo. Jesús dijo muy claro, busca primero el reino de Dios. Pablo a los colosenses, ¿qué le dice? Busca las cosas de arriba. Si has resucitado, busca las cosas de arriba. Entonces, yo reitero, creo que es muy importante la similitud que hay en respecto a lo que le ocurre a la iglesia con lo que Dios le reclama a Jeremías, a estas personas. Dice, voy a leerlo de esta manera. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda, clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo de Israel a Jehová, primicia su nuevo fruto, todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Es como dice el libro de los Hebreos, me gusta cuando dice, hablando acerca de estas personas que quieren volver atrás, ¿no es cierto? Y él le dice que se animen unos a otros y sobre todo, ¿qué dice? No dejando De congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Qué hallaron de malo la gente en la iglesia? Que yo día alguien me contaba, no, me preguntaban sobre una iglesia en particular. Yo decía, no, ellos todavía están en las redes sociales. Todavía están por Zoom o todavía están por Facebook. ¿Realmente está bien eso? ¿Realmente una iglesia puede estar haciendo eso hoy día? Particularmente yo soy muy reacio a esas cosas. Creo que esa incomodidad, que eso no es la iglesia de Cristo en realidad. Y aquí dice, interesante lo dice, así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, se fueron tras la vanidad, se hicieron vanos. Y no dijeron dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Yo os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien, pero entraste y contaminaste mi tierra, hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes nos dijeron dónde está Jehová, y los que tenían la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí, los profetas profetizaron el nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¡Qué tremendo! Entonces, reiteramos, y no es menor esto, Cristo, su segunda venida, ¿no es cierto?
para venir a juzgar, para que empiece el reino milenial. Se acaba el reino milenial, se acaban los enemigos, el reino eterno. Pero el reino eterno no puede aparecer si no aparece el reino milenial. El reino milenial no puede aparecer si no aparece el anticristo. El anticristo no puede aparecer Sí, si no se ha ido la iglesia. Y la iglesia tiene que prepararse para ese retorno. Y no son mis palabras, es Jesús. Jesús les dijo a ellos, ¿saben qué? Yo quiero venir a buscarte a la hora que sea. ¿Y cómo te quiero hallar? preparado y listo para. Como un siervo fiel, que no importa la hora que sea. Entonces, creo que de eso se trata esto en realidad, mis hermanos. Es verdad, el tercer templo, pero lo importante es eso, que eso es una señal. ¿Para quién? Para los que no tienen. Y una señal para nosotros de lo pronto, lo inminente, que es la venida de Jesucristo. 5, 10, 15 minutos, yo no lo sé. Y más que ninguna otra cosa, reitero algo. Lo importante, a mí me ha gustado mucho, yo he hecho mucho énfasis en esto este último tiempo, es la necesidad. Es como decía el pastor Chuck. El pastor Chuck decía, una oveja contenta debe traer otra oveja. La gente tiene que volver a enamorarse de Jesús. Tiene que volver a enamorarse de Jesús. Porque en la medida que tú tienes pasión, ¿sí sabes qué? Yo lo pensaba hoy día, soy colocolino tú. Cuando tus hijos eran chicos querías que fueran colocolinos, ¿no? Sí. Y le comprabas cosas al Colo-Colo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque tú tenías una pasión, ¿por qué? Por el club. Ya. ¿Cuántas de esas pasiones de repente en los creyentes se ha diseminado? No hay esa pasión. Ya no hablamos de Cristo como hablábamos antes. Yo pienso que la Biblia y las señales es el ejemplo más claro de esto, mientras mi compadre respira. Porque hay que buscarle un botón para apagarlo. Hay que Yo me apagarlo. apasiono, de verdad, perdónenme. Es cuánto se llama, igual cuando las personas manejan. Y sobre todo yo, por ejemplo, cuando voy a ver a Javier de Don Gotoma, he ido varias veces, pero siempre me he preocupado las señales para no. Las señales te van diciendo, cada tantos kilómetros hay una salida hacia la ciudad donde uno quiere ir. Y va pasando, por ejemplo, 1000 kilómetros, van pasando, no sé, por 100 metros a la izquierda, dice, por ejemplo, tal ciudad. Después, así es la palabra de Dios, sus señales, te está avisándote que en un momento hay una salida, en un momento viene la salida, y si tú puedes estar tan pendiente de escuchar la radio, de tomar el celular, y algunos que han muerto sacándose fotos, ¿cierto? Que no vieron la señal, que había que ya pasarse a la ciudad que iban y pasaron de largo. Hay mucha gente que va a pasar de largo porque está involucrada en lo que hablamos, está preocupada de su teléfono, está preocupada de cómo vivir, cómo agradar al hombre, cómo disfrutar de las cosas que el mundo te está ofreciendo, y se está olvidando de lo más preciado que es su alma. Y es importante tener en mente esto. El Señor le está diciendo, falta poquito, a metros está la salida, a metros está la salida, ahora viene, pero si no estamos atentos a la salida, vamos a pasar de largo. Y algunos, peor todavía, que no estuvieron atentos y se metieron a otra ciudad a la cual no iban. Y ese va a ser un gran problema, porque quizás no tengamos retorno después. La Biblia dice en Hebreo que las personas que una vez fueron iluminadas y que gustaron de Dios celestial, Capítulo es muy 6. difícil que vuelvan otra vez a gustar de estas cosas. Hay que tener cuidado con la fe no es un juego, la fe involucra nuestro corazón. Yo el otro día hablaba con personas y conversábamos el tema. En el juicio del gran trono blanco, ¿a cuántas personas le van a decir, tú no estabas inscrito en el libro de la vida? ¿Qué pasó contigo? A ti te inscribimos, po. Tú recibiste al Salvador, ¿qué pasó? ¿En qué momento decidiste no seguir? ¿En qué momento rechazaste el amor de mi hijo? Explícame cuál fue el motivo tan grande para decirle no a lo único que podía salvarte. Entonces, hoy en día, todas las cosas que están pasando nos llevan a ¿qué? A desviar la atención. Nunca en la historia de la humanidad había visto tanta entretención como hay hoy. Hoy es increíble la entretención para las personas en casa. Hay diferentes canales, no solamente antes teníamos el canal 4, el canal del Angelito, Las plataformas. el canal nacional, ¿cierto? Y por ahí otro canal más. Y con eso nos dábamos vuelta toda la vida. Pero empezaron a llegar nuevos canales, plataformas de entretención que van distrayendo a las personas. Yo estaba viendo, porque el otro día me preguntaba por qué tanto el baile de la Merlina, de la última serial que dan en Netflix. Sí. Montones de niños, chicos, haciendo el baile. Hasta mi nieta le dije, bailame como una Merlina, y me hizo así. Mi nieta está mirando. Entonces, todo eso, ¿qué significa? Que la gente está llena de eso. El mundo está entrando al corazón de los niños, de todas esas maneras, Claro. todos los ¿Me teléfonos y entiendes? todo.
Hay películas que realmente ya, si los cristianos no despertamos, nuestros hijos van a terminar diciéndole a todo que bueno y que todo que está correcto. Sí, el peligro más grande que hoy día hay, quiero leerlo, Pablo se lo dice a Tito. Dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos Lo niegan. lo niegan. Esa es la más grande apostasía que hay. Yo lo decía, los niños, yo le estoy diciendo el libro de Jonás, y me detuve bastante en Jonás, pero me detuve en Amitai. ¿Sabes quién es Amitai? Es su papá. Se cree que su papá venía entre los 7000 que no doblaron sus rodillas, porque Jonás está en la época de Eliseo, de Elías, es después, toda esa época. Y él había visto venir muchas veces a los asirios, por eso él los odiaba tanto y no quería que ellos fueran salvos, porque él no tiene problemas con Dios, él sabe que Dios es misericordioso y los puede salvar si ellos se arrepienten, y él no quería que se salvaran, po. Claro. Pero lo importante, yo me detuve bastante en Amitai, que es el hijo, el papá, y era uno de cuando Elías va diciendo, mátame Señor porque no soy mejor que mis padres, y tú cuando ese bajón tremendo, y cuando le dice, soy el único que quedo, le dice, perdón, hay 7000 que no han doblado, y se cree que dentro de esos 7000 está Amitai, que es el padre de Jonás. Entonces, lo que yo hacía mención, ¿cuántos hijos ven a sus padres, a sus madres decir que creen en Cristo, pero niegan eso con sus hechos, cuando no tienen ninguna devoción, cuando no tienen ningún compromiso? Es como cuando decía el pastor Chaglo, decía así, que tú dices incendio, 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 y no te mueves. ¿Quién te va a creer? Que no solo, a ver, los hijos se desilusionan por los padres porque su hablar en la iglesia no es el mismo en su casa. Por eso acabamos de leer el texto de Tito que dice, profesan conocer a Dios, claro, pero con sus ahí hechos... está el drama siempre. Ahí está el drama siempre. Yo conozco que alguien decía, bueno, en la iglesia manda el pastor, pero aquí mando yo, po. Y yo no pretendía mandar en su casa, Dios me libre de hacer algo así. Pero era increíble cómo ahora sus hijos perdí y cuánta cosa. Sí, el problema es, no puedo pedirle yo a mis hijos que oren si nunca me escuchan a mí orar. Hace años para atrás, le dijimos a los jóvenes que dieran testimonio. Queríamos saber a ver qué pensaban esto. Y empezamos, le dijimos, mira, hasta el día de hoy, porque no se puede saber hasta... Y empezaron algunos a dar testimonio así. Y de repente mi hijo dio un testimonio que yo no lo he escuchado nunca, primera vez. Y dijo, mire, yo siempre estuve como al límite, como esperando que... Pero ¿sabe? Dijo que me sostenía el escuchar de mi pieza a mis papás orando en el día. ¿Cachai? No dijo, no, es que mi papá se paraba a las 7 de la mañana y me leía la Biblia. Pasábamos más en el hospital conmigo, así que... ¿Cachai? Pero era eso. O sea, que eso es importante tener en mente, el deseo de que tú no... A ver, el Diego está en la pieza, ahora oremos, mujer. No, es una cuestión que, como dice Daniel, le prohibieron orar, pero él siguió orando. No por si la corriente a la gente, y no porque era su costumbre. Dice claramente, porque su costumbre era orar 3 veces al día. Esto no es... ¿Escuchaste este servicio o y me llegó el corazón? Tiene que llegar más allá. Tiene que ser algo que tú digas, ya, Señor. Es como la gente que dice, mañana comienzo la dieta. Ese hombre ha llegado a los 200 kilos sin ningún problema. En lo humano creo que es muy importante, al menos, entender algo. Por ejemplo, leíamos y aprendíamos de los juicios, ¿no es cierto? Cómo la gente va a ser sacada del lugar de tormento, va a ser echada del lugar de que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 14 dice que el humo del tormento sube por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. El apóstol Pablo a mí me gusta mucho cuando él dice en el libro de los Romanos, el 9, el 10 y el 11, dice que el anhelo del corazón de él es para salvación y que él quisiera ser anatema. Contarle que su patria. Entonces yo creo que una de las cosas muy importantes, y eso es muy necesario hoy día entenderlo, y Dios no nos ha puesto en este mundo para que ganemos el mundo. Es una cosa muy importante. Y hay que tener cuidado cuando las cosas del mundo son... Es como Jesús dijo, ¿qué gana el hombre si granjea el mundo entero y pierde su alma? Creo que uno debe tener un corazón... Yo he dicho algo alguna vez, lo he dicho y no es algo... Si yo sé, o si mis hijos se pierden y se van al infierno en algún momento por su decisión propia, me hubiese gustado no haberlos tenido nunca. Claro. Que peor que se deseñan. Entonces, creo que hay una gran importancia. Por eso reiteramos, hermanos queridos, el propósito de esto más que nada es a pedirle a Dios que nos... ¿Saben qué? Para mí esto es muy simple. Jesús le dijo a los discípulos, después de aparecer con ellos 40 días, de hablarles del reino de Dios y de ellos de estar inquiriendo, Señor, esto, él dijo, ¿saben qué? No se preocupen de eso.
¿Saben qué tienen que hacer? No se vayan de aquí hasta aquí, La hasta que el promesa Espíritu y testifiquen. venga sobre usted. Es lo único. Jesús dijo algo. Ustedes son malos, les dijo a ellos. ¡Hey! Si tu hijo te pide pan, no le das una piedra. ¿Cuánto más dará su Espíritu a los que se lo pidan? Dios lo único que espera de nosotros es fe. Es que tengamos fe y que actuemos en fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Él quiere que actuemos en fe en todos los aspectos y que le pidamos que nos bautice, que nos llene y que nos ayude a vivir esta vida y que amemos a Dios y amemos al prójimo como a qué, como a nosotros mismos. Eso es todo el asunto. Lo que aprendemos, lo aprendemos y yo lo disfruto. ¿Por qué lo disfruto? De saber el futuro. Y me encanta saber dónde voy a ir. Me encanta saber que el día menos pensado me voy de este planeta. Sí. Yo no sé, he pensado que te voy a ir del planeta Sí, pues. en una nube. La nube 25, la 70, no sé, en un Kia. Ojalá que la nube no haga así, para que no me desusten. Y nos vamos ahí como se fue Jesús, Ah. como se fueron tantos. Po. Quiero contar un pequeño testimonio antes que nos vamos. Nosotros ya tuvimos la cena de acción de gracias y le contaba a Javier cuando almorzamos hoy día juntos y que vino un matrimonio que de unas personas, cuando estábamos recién en el ministerio, estamos hablando que tenía 20 y tantos años, y me dijo, no se acuerda de mí, y yo uno trata de acordarse, pero en realidad la 20 no es tan... Y me dijo, usted fue a mi casa con un televisor en blanco y negro al hombro para enseñarme la película del pastor Raúl. Y me dijo, no se acuerda que usted andaba con la cuestión al hombro y con el pasapelícula y la cosa, y fue a dar la película y nosotros caminamos hasta el día de hoy, me decía, caminamos hasta el día de hoy. Y sabe, quiero decirle algo importante sobre el tema, me recordó el trabajo que hacíamos y que a veces ahora no estamos haciendo. A veces estamos muy cómodos, muy tranquilos, ya no estoy llevando el televisor. Yo pensaba en mi corazón cuando él me hablaba. De hecho, él se sacó una foto, me sentí como extraño que me dijera, pastor, saquemos una foto, se puso con su esposa. Y yo pensaba, tenemos proyectores, tenemos tantas cosas hoy en día. Estoy hablando de 30 años, más de 30 años para atrás. Y a veces estamos sentados mirando por la ventana. Y necesitamos, y creo que me golpeó un poco lo que dice ahí, hablando del primer amor, del deseo y la valentía y la fortaleza de decirle a la gente, aunque no te pesque, decirle Dios te ama. Sí. Dios te ama y es el fin de todo. Y ¿sabe qué? Yo lo he dicho siempre, hay gente que dice que el Red Bull te da alas. ¿Sabe lo que a mí me da alas? La Biblia. Cuando predica de Cristo. Claro. ¿No? Yo hace pocos días, uno se propone cosas. Tuve que ir al banco, sentarme y a una señora empezamos a conversar y le prediqué de Cristo. Mi esposa siempre anda predicando, entregando tratados, va a la feria. Ella siempre anda cocinando alto tratado. Hicimos hace poco un servicio funerario. Yeah. Había muchos no creyentes, hicieron decisiones por Jesús algunas personas, ella entregando tratados siempre. Antino Pai, así con unos tratados enormes que andan leyendo, siempre haciendo entregando. De eso se trata, mis hermanos, y esto es simple. Amemos a Dios y amemos al prójimo como nosotros mismos. Algo que es muy interesante y quiero concluir con esto. Me encanta lo que Dios le dijo a Jonás. Cuando Jonás se enojó por la calabacera, ¿no es cierto? Él le dice, ¿qué te enojáis? Duró un día y la hice yo y te enojáis tú. Y tú, le dice, no tienes misericordia de estos 120,000 que no saben distinguir, dice, de la izquierda. De la derecha. Esa es la verdad de las personas. Tú puedes, este fulano, este individuo, no tienen ni idea. ¿Y sabe por qué no tienen ni idea? Como dice el Romano, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Po? De eso se trata esto. Tú tienes que volver al amor de Dios, amar a Jesús y salir a la calle, en tu micro, donde vayas y predicar a Cristo y orar a Dios para que te use donde sea. Y ten la seguridad que vas a llenarte de gozo porque Dios te va a poner personas, como dice él, van a recibirte. No importa, a mí no me interesa eso. ¿Me interesa qué? Que sean predicados. Que yo le predique el Evangelio de Jesús. Eso es todo. Así que, amigos, nos vemos la próxima semana. Esperamos tener algún tema tan importante o tan interesante como esto. Tengan la seguridad que estamos orando por eso o ayúdenos también. Hay un tema por ahí que a lo mejor podríamos ver que tiene que ver con género, con esta, ¿cómo le llaman? Diversidad. Diversidad de género. Así que Dios les bendiga, gracias por acompañarnos. A los que nos van a ver diferido, véannos en vivo también, por favor. Dios les bendiga. Gracias.